Mi yerno me compró el boleto, me llevó al aeropuerto y se despidió con la sonrisa de quien ya ganó. No sabía que un guardia me detendría a metros del gate. «Señore, no se suba al avión. Tiene que ver esto». Lo que me mostraron en ese monitor me heló la sangre. Mi venganza fue terrible. Antes de seguir, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es ahorita en tu zona. Me llamo Rafael Montoya Solís. Tengo 67 años y vivo en Guadalajara, Jalisco, en la misma casa de la colonia Jardines del Bosque donde crié a mi hija. Pasé 35 años como inspector aduanal en la aduana de Guadalajara. La gente cree que ese trabajo consiste en revisar maletas. Se equivoca. Consiste en leer personas, en distinguir al que tiene algo que declarar del que finge que no, en esperar, callado, mientras el otro comete su primer error. Ese oficio me lo enseñó la vida, no ningún manual, y resultó ser el mejor entrenamiento para lo que vendría después. Guadalajara es una ciudad que presume de tradiciones. El respeto al mayor de la familia no es un adorno aquí. Es la columna vertebral de cómo funciona todo. Cuando esa columna se quiebra, el edificio entero truena. Lo sé porque lo viví. Vivo solo desde hace 6 años. Mi colección de mapas antiguos de México y de la Nueva España me acompaña cada noche. 74 piezas, siglos XVIII y XIX. Algunos están valuados entre 45.000 y 90.000 pesos cada uno. Pero no los colecciono por el precio. Los colecciono porque un mapa viejo te muestra cómo alguien, hace 200 años, entendió el mundo. ¿Dónde puso los límites? ¿Qué decidió que valía la pena señalar? Cuando uno aprende a leer mapas de verdad, aprende también a leer el territorio invisible de las personas. Mi hija Carmen tiene 38 años. La quiero. La quise siempre con ese amor incondicional que los padres guardan aunque no lo digan. Era una niña seria, aplicada, un poco terca. Salió a mí en eso, hasta que conoció a Alejandro. Alejandro Vargas Estrada llegó a nuestra familia hace 10 años, con todo lo que un padre teme en un pretendiente. Demasiado seguro de sí mismo, demasiado bien vestido para su edad, con esa sonrisa que parece ensayada cada mañana frente al espejo. Desde el primer día me llamó Don Rafa, con ese tonito que mezcla el respeto fingido con la familiaridad que no se ha ganado. Me preguntaba por los mapas con cara de interesado. Yo asentía y pensaba, la mercancía que entra demasiado fácil es la que más hay que revisar. Pero Carmen lo amaba, y yo aprendí a no meter las manos donde no me las pedían. Los primeros años no hubo problema visible. Alejandro puso un negocio de importación de ropa. Funcionó más o menos. Luego intentó con una app de entregas. Tampoco cuajó. Siempre había una explicación. El mercado, los socios, la mala suerte. Carmen lo defendía cada vez. Yo escuchaba y anotaba mentalmente en ese archivo que todos llevamos detrás de los ojos. Hace 2 años empezó la segunda etapa. Alejandro comenzó a ayudarme. Así, con comillas, porque la ayuda nunca es solo ayuda cuando viene de alguien que debe dinero. Primero fue con los estados de cuenta del banco, que si los impuestos, que si él tenía un contador de confianza. Acepté porque me pareció razonable. Luego fue con los pagos de renta de las 2 recámaras acondicionadas en la parte trasera del terreno. Me rentaban 14.800 pesos al mes entre los 2 inquilinos. Don Rafa, para no andar molestándolo, yo los recibo y se los deposito de una vez, dijo Alejandro. Acepté porque confiaba en la familia. Después vino el poder notarial. Un martes por la tarde, con café de por medio y voz tranquila. Suegro, hay un trámite en el banco que se hace eterno si usted va en persona. Si me da un poder especial, lo resuelvo en media hora. Carmen asintió desde el sillón. Firmé. ¿Por qué no iba a firmar? Era mi familia. Era el padre de mi nieto. Pero empezaron las grietas. Los inquilinos dejaron de saludarme cuando los cruzaba en el patio. De a poco, como quien cambia de ruta sin explicar por qué. Un día le pregunté a doña Esperanza, la señora de la recámara del fondo, si todo estaba bien con el cuarto. Me miró raro. Sí, don Rafael, ya le pagamos al licenciado Vargas. Al licenciado Vargas. Mi yerno tiene preparatoria terminada y 2 negocios quebrados, pero en boca de mis propios inquilinos ya era el licenciado. Luego fue la colección. Un sábado por la mañana, Alejandro llegó con cajas de archivo y anunció que había mandado hacer un mueble especial para guardar los mapas. Para que no se piquen con el sol, suegro.
Hay que cuidarlo. Los trasladaron a la recámara del fondo. Yo lo permití porque técnicamente tenía razón. La luz directa daña el papel antiguo. Pero algo en el estómago hizo un movimiento que no me gustó. En la aduana eso se llama señal de alerta. En la familia, la gente le dice paranoia. Y luego estaba el teléfono. Alejandro hablaba en voz baja cuando llegaba a la casa. No susurraba. Bajaba el volumen 2 rayitas. Lo suficiente para no entender las palabras, pero sí para entender que no quería que uno las escuchara. Una tarde lo vi en el jardín, de espaldas, con el celular pegado a la oreja y la mano libre haciendo ese gesto que yo reconocí bien. El gesto de quien negocia un precio. No dije nada. Nunca digo nada cuando todavía no tengo el expediente completo. Fue un miércoles por la noche cuando llegó el detalle. Cenábamos los tres. Carmen había hecho enfrijoladas, las mismas que preparaba su madre, y Alejandro sacó un sobre de su saco. Lo puso sobre la mesa con esa sonrisa de quien ya sabe cómo va a terminar la conversación. Don Rafa, le tenemos una sorpresa. Adentro había un boleto de avión. Guadalajara a Cancún, ida y vuelta, 2 semanas. Salida, el viernes siguiente. 2 días después. Carmen sonreía. Alejandro me miraba con esa calidez calculada que le había visto en otras ocasiones. Usted se lo merece, dijo. Tanto tiempo encerrado aquí. Nosotros nos quedamos a cuidar la casa. Descanse, suegro. Por favor. Tomé el sobre. Lo abrí. Vi el boleto. Vi la fecha de regreso. 15 días después. Vi que era asiento de ventanilla. Alejandro sabe que me marea el asiento de ventanilla. Siempre me ha sabido. Sonreí y dije, «¡Qué detalle, mijo!». Esa noche, solo en mi cuarto, saqué uno de mis mapas. Un levantamiento topográfico de Jalisco, 1847. Lo puse bajo la lámpara y lo estudié un buen rato, como hago siempre que necesito pensar. Los mapas nunca mienten sobre el terreno. Las personas, en cambio, mienten todo el tiempo sobre sus intenciones. Lo que me faltaba era leer el territorio correcto. La maleta no se empaca sola. Eso lo sé desde hace décadas. Cada cosa que uno mete adentro es una decisión, y las decisiones dicen más de una persona que cualquier discurso. El jueves por la mañana abrí el ropero y empecé a doblar ropa con el cuidado metódico de siempre. 2 guayaberas claras, pantalones de lino, los zapatos cómodos, el libro que tenía a medias, historia del virreinato, nada de novelas de playa. Me moví despacio, sin prisa. El error más caro es cambiar el ritmo justo cuando no debes. Alejandro llegó a las 10 de la mañana. Puntual. Demasiado puntual para alguien que normalmente llega tarde a todo. Traía el pelo peinado con gel, corbata azul marino, los zapatos boleados. El hombre se había arreglado para llevarme al aeropuerto como si fuera una cita importante. Y lo era, solo que no para mí. ¿Listo, suegro? Listo. Bajó mi maleta él solo, sin que yo se lo pidiera. La acomodó en la cajuela del tiguan, con una delicadeza que delataba algo. La delicadeza de quien maneja una cosa que sabe que no va a ver por un tiempo largo. Mientras yo revisaba que la puerta de la casa quedara bien cerrada, lo escuché marcar un número. Habló 3 segundos, en voz muy baja. Colgó antes de que yo me diera vuelta. Carmen nos esperaba afuera. Me dio un abrazo largo, apretado, del tipo que ella da cuando está nerviosa. Mi hija abraza diferente cuando está tranquila. Suelta, de lado, con esa palmadita en la espalda. Ese abrazo tenía otra textura, como cuando se despide de algo que no va a regresar igual. Cuídese mucho, papá. Siempre, mija. Me quedé mirándola un segundo de más. Ella apartó los ojos primero. En el camino al aeropuerto, Alejandro estuvo demasiado amable. Me preguntó por los mapas, si había conseguido alguno nuevo en la feria de Tlaquepaque. Le respondí con monosílabos. Él llenó el silencio con palabras, como siempre hace la gente que carga algo pesado en la conciencia. Los inocentes aguantan el silencio. Los culpables lo llenan. Me contó que iba a darle una manita a la casa mientras yo no estuviera, que revisaría el calentador, que quizás movería algunos muebles. Yo asentía y miraba por la ventana. Fue en ese trayecto que me vino un recuerdo. La feria de antigüedades del centro histórico, hace 3 años. Carmen había llegado sola, sin Alejandro. Se quedó conmigo 2 horas, caminando entre los puestos. Era la Carmen de antes. En un momento me señaló el mapa del Pacífico que tengo enmarcado en la sala. «¿Por qué los pusiste ahí, pa?».
Le expliqué que los mapas no son para guardarlos, son para verlos, para que te recuerden que el mundo tiene forma aunque no siempre la veamos. Se quedó callada y dijo, muy quedo. Ojalá Alejandro pensara así. No le pregunté qué quiso decir. Había algo en su voz que pedía no ser presionada. El check-in fue rápido. Alejandro insistió en acompañarme hasta el límite permitido. Me dio un abrazo seco, de esos que los hombres se dan cuando en realidad preferirían no darse ninguno. Buen viaje, suegro. Ya cualquier cosa me habla. Dije que sí con la cabeza y me di la vuelta. Caminé hacia los módulos de seguridad con mi maletín de mano y el pase de abordar en la mano. Pasé el control sin problema. Guardé el cinturón. Recuperé el maletín del otro lado. Faltaban 30 metros para el pasillo que lleva a los gates. Sentí una mano en el hombro. No fue un jalón. Fue un toque firme, de alguien que sabe cómo llamar la atención sin alarmar. Me detuve y me di vuelta. Un hombre de unos 60 años, uniforme gris del personal de seguridad, complexión delgada, bigote canoso, la expresión de alguien que tiene algo que decir y ha estado esperando el momento correcto. Lo reconocí antes de que hablara. Donaciano Ruiz Álvarez. 12 años trabajando en la aduana del aeropuerto, del lado de las instalaciones de carga, mientras yo estaba en los módulos de pasajeros. Nos cruzábamos en los pasillos internos, tomábamos café del mismo termo en las mañanas frías. Un hombre callado, de los que dicen lo necesario y nada más. Don Rafa. Donaciano. Le tendí la mano. Señore, no se suba al avión. Venga conmigo. Necesita ver algo. No pregunté qué. Los que saben leer personas saben también cuando una pregunta sobra. Lo seguí. El cuarto de seguridad olía a café viejo y plástico caliente. 3 monitores en fila sobre un escritorio metálico. Donaciano se sentó frente al del centro y buscó entre los archivos con la calma de quien ya sabe exactamente lo que va a encontrar. Esto es de esta mañana, las 7:14. La imagen era en blanco y negro, granulada. Reconocí la esquina en el segundo 1. Calle Robles con avenida Mariano Otero, a media cuadra de mi casa. Una Ford Transit de color oscuro estaba estacionada frente a mis rejas, sin placas. Lo noté de inmediato, reflejo de aduana. 4 hombres bajaron de la caja trasera, y entonces apareció él. Camisa azul marino, corbata azul marino, los zapatos boleados. Alejandro estaba parado junto al portón, señalando con el brazo extendido, como director de mudanza. Los 4 hombres entraron. Empezaron a sacar cosas. Un sillón, cajas de cartón, el aparador de madera que heredé de mi madre. Y luego, hacia el minuto 4 del video, vi lo que me detuvo por completo. Los tubos planos, envueltos en papel craft, amarrados con mecate. Los reconocí por el tamaño, por la forma, por la manera en que el hombre los cargaba con las 2 manos, horizontal, cuidando no doblarlos. 22 años buscándolos en ferias, en subastas, en correspondencia con coleccionistas de todo el país. Cada uno con su historia, con su firma de cartógrafo. Los estaban cargando en una camioneta sin placas. Me quedé mirando la pantalla. Donaciano no se movió. Ese hombre siempre supo cuando el silencio es lo único que cabe. 35 segundos. Así de rápido se procesa la traición cuando uno ya la venía sospechando. Le agradecí a Donaciano. Él asintió sin decir nada más. Tomé mi maletín de mano y salí del cuartito hacia el pasillo principal de la terminal. No lloraba. Las lágrimas son para cuando uno no sabe qué sigue. Yo sabía perfectamente qué seguía. Solo necesitaba un cajero automático y señal en el teléfono. Donaciano, ¿dónde está el cajero automático más cercano? Me señaló hacia la izquierda. Caminé. Afuera de los ventanales, un avión rodaba despacio hacia la pista. En algún lugar de esa terminal, en la sala de espera del Gate B4, había un asiento de ventanilla con mi nombre reservado para 15 días. No me iba a sentar en él. 35 años de aduana me enseñaron una sola cosa que vale para todo. El contrabando más peligroso no es el que cruza la frontera, es el que cruza la puerta de tu propia casa. Saqué el teléfono y marqué al banco mientras esperaba el taxi en la salida de la terminal. El sol de agosto pegaba en el asfalto con esa brutalidad tranquila que tiene Guadalajara en verano. Mi cara, me imagino, estaba igual de tranquila. Había trabajo que hacer. El taxista no dijo nada en todo el camino. Yo tampoco. Me llevó a un hotel a 3 cuadras de mi casa,
El Hotel Misión Express de la colonia Jardines del Bosque, un lugar funcional, sin recepcionistas curiosos, con el tipo de anonimato que un hombre necesita cuando no quiere que lo encuentren todavía. Pedí una habitación en el tercer piso, pagué en efectivo, subí con mi maletín de mano y cerré la puerta con llave. No encendí la televisión, no llamé a nadie. Me senté en la cama y durante 5 minutos hice lo que en la aduana llamábamos lectura de escena. Repasar todo lo que sabías, ordenarlo, encontrar el patrón que conecta los datos dispersos. 35 años haciendo eso te dejan un músculo mental que no se atrofia aunque te jubiles. El patrón era claro, y era viejo. Me había estado mirando a la cara durante 2 años, y yo lo había ignorado porque prefería creer que la familia funciona de otra manera. Lo primero era el banco. Caminé 6 cuadras hasta la sucursal del HSBC en Avenida Patria. El ejecutivo de cuenta, un muchacho de no más de 30 años con corbata demasiado ajustada, me miró con la expresión de quien espera una consulta sobre la tasa de interés del ahorro para el retiro. Lo que recibió fue diferente. El poder notarial especial sobre la mesa, mi credencial del INE y una instrucción muy concreta. Quería que ese poder quedara bloqueado en ese momento y necesitaba el historial completo de movimientos de los últimos 8 meses. El muchacho tardó 4 minutos en teclear. Luego se quedó callado más tiempo del normal frente a la pantalla. Señor Montoya, hay retiros por 12 instrumentos distintos durante este periodo. Imprímamelos todos. Mientras la impresora trabajaba, yo calculaba. Sabía que Alejandro había tenido acceso desde hacía 8 meses. 14.800 pesos al mes de renta, que habían dejado de llegarme hace 6, más lo que hubiera movido directamente. El resultado exacto lo vi cuando el ejecutivo me entregó 12 hojas impresas con membrete del banco. 340.000 pesos. En retiros fraccionados, nunca más de 40.000 a la vez. La técnica clásica de quien sabe que los montos grandes generan alertas. Mi yerno no era un improvisado. Eso, paradójicamente, me dio cierto respeto profesional. Muy pequeño, muy frío, pero respeto al fin. Firmé la instrucción de bloqueo. El ejecutivo me preguntó si deseaba interponer una queja formal ante el banco. Le dije que no por ahora, que solo necesitaba el bloqueo y los estados de cuenta certificados. Él asintió con esa cara de quien entiende que algo más grande está en marcha, pero prefiere no saber los detalles. De regreso al hotel, caminé despacio por la banqueta. Pasé frente a la reja de mi propia casa. Las luces del primer piso estaban encendidas. Por la ventana de la sala vi una silueta que caminaba de un lado a otro, hablando por teléfono. La silueta vestía camisa azul marino. Me detuve exactamente 4 segundos. Los mismos que uno se toma cuando ve algo y decide si es suficiente para abrir el contenedor o dejarlo pasar. Era suficiente. En el hotel pedí café al servicio de habitaciones y extendí los estados de cuenta sobre la cama. Cada retiro tenía fecha, monto y concepto. La mayoría decían pago a proveedor o transferencia por servicios. Conceptos vagos, sin facturas que los respaldaran, porque yo nunca las había pedido. Ese había sido mi error. Confiar en que el concepto era real porque lo escribía alguien de la familia. 8 meses, 12 retiros, 340.000 pesos. Y aparte, los 14.800 de renta mensual que habían desaparecido durante 6 meses. 88.800 pesos que nunca habían llegado a mi cuenta. Sumados al primer monto, 428.800 pesos. Redondeando hacia arriba, porque la deuda siempre es más cara de lo que parece a primera vista. Tomé el bloc de notas del cajón del buró y empecé a escribir. Columnas, fechas, montos. La claridad matemática tiene algo tranquilizador. No te dice cómo te sientes, solo te dice dónde estás. Cuando terminé de ordenar los números, saqué el teléfono y redacté un mensaje para Carmen. Todo bien. Ya llegué a Cancún. Hace mucho calor. Un abrazo. Lo mandé. Luego apagué el teléfono. Que Alejandro pensara que su plan marchaba sobre ruedas. La mejor operación de revisión es la que el sujeto no sabe que está ocurriendo. Al día siguiente, temprano, llamé a la notaría pública número 47 desde el teléfono del hotel. La recepcionista me dijo que la licenciada Hernández Ochoa tenía agenda disponible. La cita quedó para la mañana siguiente. Acepté. Esa tarde, mientras esperaba, me quedé sentado junto a la ventana con una taza de café, mirando el ficus enorme de la banqueta.
con las raíces levantando las losetas del pavimento. Llevaba años ahí. Nadie lo había plantado pensando que algún día iba a romper el piso. Simplemente creció, despacio, hasta que el daño fue irreversible. Así trabajan algunas personas, y así trabajan también algunas deudas. Repasé mentalmente el inventario de lo que había visto en el video. Además de los tubos de mapas, habían salido el sillón de la sala, el aparador de madera de mi madre, cajas de cartón cuyo contenido exacto no podía identificar desde la grabación, pero que con toda probabilidad incluían libros, portarretratos, quizás la vajilla de los domingos. Objetos que Alejandro nunca usaría personalmente, pero que alguien, en algún mercado de segunda mano, compraría sin preguntas. La frialdad logística del asunto era lo que más me pesaba, no la rabia. La rabia es ineficiente, y no me podía permitir eso ahora. Lo que me pesaba era reconocer que todo aquello había sido planeado con tiempo. La invitación a Cancún no había sido un impulso generoso. Era el paso final de una operación que llevaba meses de preparación. El poder notarial era la llave. Los retiros fraccionados eran el calentamiento. La camioneta del jueves por la mañana era el momento en que creían que ya podían cerrar el círculo. Lo que no habían calculado era a Donaciano. Encendí brevemente el teléfono para ver si había mensajes urgentes. Carmen había respondido: «Qué bueno, papá. Disfrute. Aquí todo bien». 3 palabras de más. Nadie escribe «aquí todo bien», cuando efectivamente todo está bien. Solo cuando necesita convencerse de que lo está. O cuando tiene algo que esconder y quiere que todo parezca tranquilo desde su lado. Apagué el teléfono otra vez. Saqué el bloc de notas y en la última página escribí un solo número: 620.000. El precio al que Alejandro estaba negociando mi colección entera. Lo encerré en un círculo. Escribí debajo, con letra pequeña: «Todavía no entregó todo. Tiene tiempo. Yo también». La notaría pública número 47 queda sobre Avenida Américas, en un edificio de 3 plantas con fachada de cantera que parece más viejo de lo que es. Ese efecto que buscan ciertos despachos para comunicar solidez antes de que uno entre. La recepcionista me hizo esperar 8 minutos en una silla de piel color vino. Puntualidad decorativa. Suficiente para que el cliente sienta que el notario tiene trabajo, no tanta como para irritarlo. La licenciada Paula Hernández Ochoa entró a la sala de juntas con un folder bajo el brazo y la mano extendida. 35 años, quizás menos. Mirada directa, sin esa condescendencia que algunos profesionales jóvenes exhiben frente a los mayores, como si la edad fuera un diagnóstico. Me saludó como a un igual. Eso me pareció bien. Me senté. Puse sobre la mesa 3 cosas, en orden. Los estados de cuenta bancarios certificados. El original del poder notarial especial que había firmado 18 meses atrás. Y la foto que Donaciano me había mandado al teléfono. Una captura de pantalla del video de seguridad. La Ford Transit sin placas frente a mi casa. Los 4 hombres. Los tubos envueltos en papel craft. Alejandro al centro, con la camisa azul. La licenciada revisó los documentos en silencio. Con esa clase de silencio concentrado que distingue a quien está leyendo de verdad, de quien solo actúa que lee. Tomó notas en su propio blog. Subrayó 2 párrafos del poder notarial. Revisó las fechas de los retiros y las comparó con algo que buscó en su computadora. Tardó 14 minutos. Cuando levantó la vista, habló con precisión. El poder especial que usted firmó autoriza administración de cuentas corrientes y recepción de pagos en su nombre. No incluye facultades para enajenar bienes inmuebles ni para disponer de objetos de valor patrimonial. Una pausa breve. La casa está protegida. No pudo haberla vendido ni grabado sin su firma directa ante notario. Eso era lo que necesitaba escuchar primero. ¿Y los mapas? Bienes muebles. Si ya salieron del inmueble y fueron transferidos a un tercero sin contrato formal, estamos ante una apropiación indebida. Si hay algún contrato irregular, se complica, pero es recuperable. No hay contrato. La operación fue en efectivo. Ella anotó algo. Eso facilita la acción civil de reivindicación. Pero necesitamos identificar al comprador y documentar que los objetos le pertenecen a usted. ¿Tiene registros de la colección? Tenía. Una carpeta digital con fotografías de cada mapa, fichas de procedencia que yo mismo había elaborado durante años, y 3 recibos de adquisición de las piezas más valiosas.
todo guardado en la nube desde hacía 4 años. Costumbre de quien aprendió que los papeles físicos se pierden, se mojan, o al parecer, se suben a camionetas sin placas. La licenciada asintió. Bien, entonces procedemos en 2 pasos hoy. Primero, el acta notarial de revocación del poder especial. Queda sin efectos legales desde este momento, con número de instrumento y fecha. Segundo, iniciamos el proceso para un nuevo testamento. Eso requiere sesión aparte, probablemente pasado mañana. El testamento necesita un ajuste específico. Cuénteme. Le expliqué lo que quería. Que Carmen recibiera exactamente la parte que la ley le garantiza, la legítima, que en Jalisco representa la mitad del patrimonio cuando hay un solo hijo, y que el resto quedara distribuido de una manera que todavía estaba terminando de definir. No una desheredación, una reorganización. Hay diferencia entre las dos, y la diferencia importa. La licenciada escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, dijo simplemente: entendido. Es perfectamente válido bajo el Código Civil de Jalisco. La redacción del acta de revocación tomó 40 minutos. Firmé. Ella selló con el número de instrumento correspondiente. El poder notarial que Alejandro creía tener vigente quedó convertido en papel sin valor legal, aunque él todavía no lo sabía. Ese detalle me pareció especialmente satisfactorio. El tipo de satisfacción silenciosa que uno siente cuando cierra bien un archivo. Salí de la notaría con una carpeta beige bajo el brazo. El sol de agosto en Guadalajara a mediodía es un asunto serio. El pavimento de Avenida Américas brillaba con ese calor blanco que aplana las sombras. Caminé hacia la esquina y saqué el teléfono. Tenía un número que Donaciano me había mandado esa mañana, con una nota breve. Mauricio Castillo. Buen abogado. Le dije que lo llamaría usted. Donaciano no era hombre de muchas palabras, pero las que usaba siempre eran las correctas. Marqué. Contestó al segundo timbre. Licenciado Castillo. Rafael Montoya. Me recomendó un amigo común. Una pausa de un segundo. Sí, ya me habló. ¿Cuándo puede venir? Mañana por la mañana, si tiene espacio. A las 9. López Cotilla 855. Tercer piso. Colgué. Guardé el teléfono. En algún lugar de mi casa, a 3 cuadras de ahí, Alejandro seguía sin saber que el poder notarial que cargaba en la cartera valía exactamente lo mismo que el recibo del estacionamiento. Esa noche, de regreso en el hotel, volví a extender los documentos sobre la cama. El acta de revocación encima de todo, con su sello y su número de instrumento. Los estados de cuenta al lado. La foto de la camioneta al fondo, como contexto. Me quedé mirando los papeles un momento. 35 años en la aduana me habían enseñado que cada operación irregular deja una huella. No siempre visible al principio, pero siempre presente. El trabajo no es inventar pruebas, es tener la paciencia para encontrar las que ya existen y la claridad para presentarlas en el orden correcto. Ya tenía la huella, tenía el bloqueo bancario, tenía el acta notarial, tenía la fotografía. Lo que faltaba era armar el expediente completo con alguien que supiera convertirlo en acción legal. Al día siguiente, el licenciado Castillo iba a escuchar todo, y a partir de esa conversación, lo que había comenzado como una operación de un solo hombre iba a convertirse en algo con mucho más peso. Apagué la lámpara. Afuera, Guadalajara seguía con su ruido nocturno. Los camiones de la avenida, algún perro a lo lejos. Me quedé mirando el techo en la oscuridad, con esa calma particular de quien ya tomó la decisión, y solo está esperando que llegue la mañana. López Cotilla, 855, es un edificio de oficinas de los años 80 que no ha decidido si envejece con dignidad o simplemente envejece. Fachada de concreto gris, ventanas polarizadas que reflejan el sol de la mañana, un elevador que funciona en días alternos. Subí por las escaleras al tercer piso. La oficina del licenciado Mauricio Castillo Medina no tenía diplomas colgados en las paredes, ese rasgo que en ciertos abogados indica que prefieren impresionar con resultados. Lo que tenía era una biblioteca de códigos anotados, una mesa de trabajo con 3 charolas de documentos perfectamente organizadas y un hombre de unos 50 años con el pelo entrecano y la costumbre de escuchar con los codos sobre la mesa y las manos entrelazadas. Una postura que comunica atención sin urgencia. Me senté. Puse la carpeta sobre la mesa. «Cuénteme», dijo, sin preámbulos ni presentaciones de más. Lo hice, con el mismo orden con que habría presentado un caso en la aduana.
Primero los hechos, luego los montos, luego la evidencia. El poder notarial especial firmado 18 meses atrás. Los 12 retiros fraccionados que sumaban 340.000 pesos. Los 14.800 de renta mensual que habían dejado de llegar a mi cuenta durante 6 meses. 88.800 pesos adicionales. El video de la camioneta. Los mapas envueltos en papel craft. Castillo no interrumpió una sola vez. Tomó notas con una pluma de tinta, no con teclado. Detalle que me pareció coherente con el resto. Cuando terminé, revisó sus anotaciones un momento y levantó la vista. El abuso de confianza está tipificado en el artículo 223 del Código Penal de Jalisco. El monto que usted describe supera con creces el umbral para que sea considerado delito grave. 3 veces el salario mínimo diario es el límite inferior, y estamos hablando de 340.000 pesos. Hizo una pausa. Eso es la vía penal. En paralelo, la vía civil. Demanda por daños y perjuicios para recuperar lo que le sustrajeron más los daños derivados. ¿Cuánto entra en el cálculo civil? Castillo hizo los números en su blog. Los 340.000 de los retiros directos, más los 88.800 de renta apropiada. Total, 428.800 pesos en daño directo. Con los intereses moratorios que establece el Código Civil de Jalisco para este tipo de casos, la cifra redondea en 458.400 pesos. 458.400. El número que yo había calculado en el blog de notas del hotel, 2 noches atrás. Me alegró la confirmación, aunque tampoco esperaba diferente. ¿Y los mapas? Ahí la ruta es la acción reivindicatoria. Usted acredita la propiedad original con los registros que tiene, y se demanda al poseedor actual la restitución del bien. Si el comprador los adquirió de buena fe y sin contrato formal, técnicamente hay una cadena rota de posesión que facilita la acción. Castillo recargó la pluma. El problema es que, de buena fe en el mercado de antigüedades, es un concepto elástico, pero con la documentación que usted describe, fotografías, fichas de procedencia, recibos, tenemos argumentos sólidos. El comprador es un anticuario en Tlaquepaque. Entonces hay domicilio conocido. Eso simplifica. Le expliqué la parte que más me importaba. No quería mover la denuncia penal todavía. No por debilidad, por estrategia. Carmen había estado presente cuando se convenció al notario de firmar el poder especial. Su testimonio podía ser clave, pero si la denuncia penal llegaba antes de que yo hablara con ella, Alejandro la cerraría como se cierra una puerta antes de que entre el frío. Necesitaba darle a mi hija la oportunidad de elegir el lado correcto. Castillo me miró con esa expresión de quien evalúa si el cliente sabe realmente lo que está pidiendo. Es un cálculo con riesgo, dijo. Si Alejandro formaliza la venta de los mapas antes de que interpongamos la demanda civil, la recuperación se complica considerablemente. No va a tener tiempo para formalizarla. ¿Por qué? Porque ya bloqueé el acceso a mi cuenta bancaria, y porque esta tarde voy a cambiar las cerraduras de mi casa. Alejandro necesita recursos líquidos para moverse. Sin acceso a mis cuentas y sin la posibilidad de usar mi propiedad como garantía, sus opciones se reducen. Hice una pausa breve. Yo sé cuándo retener un embarque, licenciado. Este es el momento. Castillo consideró esto. Asintió. De acuerdo. Entonces procedemos así. Hoy mismo registro el aviso preventivo de la demanda civil ante el Registro Público de la Propiedad para proteger el inmueble. Eso blinda la casa, aunque Alejandro intente cualquier maniobra. En paralelo, preparo la demanda civil completa, lista para presentar en 48 horas si usted da la instrucción. Levantó la pluma. ¿Tiene los estados de cuenta certificados por el banco? Los tenía. Se los entregué. Salí del despacho poco antes del mediodía. Afuera, la avenida López Cotilla tenía ese ritmo de mañana de entresemana que tienen las calles del centro de Guadalajara. Comerciantes, empleados, el ruido de los camiones de la ruta 258 pasando cada 8 minutos. Saqué el teléfono y lo encendí. Tenía 4 mensajes de Carmen y 2 llamadas perdidas de un número que no reconocí. Posiblemente el de alguno de los otros teléfonos de Alejandro, que tiene la costumbre de cambiarlos cuando algo no sale como espera. A Carmen le respondí con una foto que había tomado esa mañana desde la ventana del hotel. La copa de un árbol contra el cielo azul de agosto. Hermoso día, escribí, sin más, que leyera lo que quisiera.
Luego fui a una ferretería en calle Morelos y compré 2 cerraduras nuevas y un candado de doble tranca para el portón del jardín. Las instalé yo mismo esa tarde. Aprendí a hacerlo hace 20 años, cuando mis vecinos cambiaron las suyas y me enseñaron. Que Alejandro intentara entrar con la llave que tenía. Encontraría una puerta que ya no respondía a sus llaves. Esa noche, en el hotel, encendí el teléfono por última vez antes de dormir. Había un mensaje de Carmen enviado hace 2 horas. Papá, ¿por qué Alejandro dice que el banco no le deja hacer nada? ¿Qué pasó con el poder notarial? Lo leí 2 veces. Lo guardé en la carpeta de capturas de pantalla que había creado esa mañana. Luego apagué el teléfono y me acosté. Al día siguiente, el licenciado Castillo iba a recibir la instrucción de presentar el aviso preventivo, y Alejandro iba a descubrir que el tablero de juego no era el que él había dibujado. Hay momentos que uno vive 2 veces. La primera, cuando ocurren. La segunda, cuando los entiende de verdad. El jueves por la mañana en el aeropuerto lo viví la primera vez sin saber todo lo que significaba. Lo he repasado muchas veces desde entonces, con la calma que da la distancia de unos días, y cada vez encuentro un detalle nuevo. Así que lo voy a contar como lo entiendo ahora. Alejandro había estado demasiado alegre en el camino al aeropuerto. No el tipo de alegría espontánea que surge cuando uno realmente se siente bien, sino esa otra clase, la que tiene borde, como el filo de algo a punto de cortar. Habló todo el trayecto, del clima en Cancún, del hotel, de que yo me merecía descansar. Yo asentía y miraba por la ventana. En ese momento no sabía exactamente qué me inquietaba. Ahora lo sé. Era el instinto de la aduana, ese músculo que se activa solo cuando algo no cuadra, aunque todavía no puedas nombrarlo. Carmen me abrazó en la puerta antes de subir al Tiguan. Largo, apretado, más de lo normal. Ese jueves lo noté de una manera diferente. Como cuando uno registra un olor porque sospecha que no lo va a volver a sentir igual por un tiempo. Algo en ese abrazo tenía textura de despedida culpable. La hice a un lado cuando subimos al carro. La guardé en ese archivo mental, donde uno pone las cosas que necesitan tiempo para volverse evidencia. En el aeropuerto, el check-in fue rápido. Alejandro me acompañó hasta el módulo de seguridad. Me dio ese abrazo seco de hombre que no abraza si puede evitarlo, y me dijo, «Buen viaje, suegro», con la misma entonación que uno usa cuando le dice «buen provecho» a alguien que ya está comiendo. Una fórmula, no una intención. Pasé seguridad. Guardé el cinturón. Acomodé el maletín. Cuando lo recuperé del otro lado, el pase de abordar estaba en mi bolsillo, y el gate B4 estaba a 30 metros. La mano en el hombro me detuvo antes del pasillo. No fue un jalonazo. Fue ese toque preciso, de quien sabe que una presión firme basta para que alguien sensato se detenga. Me di vuelta. Donaciano Ruiz Álvarez tiene 61 años, y esa clase de cara que no cambia mucho con el tiempo. El bigote siempre igual de canoso. Los ojos siempre igual de atentos. Lo había conocido en los pasillos de la zona de carga del aeropuerto, cuando los dos estábamos del otro lado de las rejas que los pasajeros nunca ven. 12 años cruzándonos en los pasillos, compartiendo el mismo termo de café en las madrugadas de noviembre, cuando el frío del altiplano se mete por los hangares. Me miró como me había mirado pocas veces en la vida, con urgencia controlada. El tipo de urgencia de quien tiene algo importante que decir y sabe que lo tiene que decir bien, sin aspavientos, o la otra persona no lo va a escuchar. Don Rafa, no se suba al avión. Venga conmigo. Necesita ver algo. No pregunté qué. Con Donaciano nunca era necesario preguntar. Si decía que algo valía la pena verse, valía la pena verse. El cuartito de seguridad olía a café recocido y plástico caliente. 3 monitores sobre una mesa metálica, cables en el piso, la luz de un fluorescente que parpadeaba en la esquina izquierda. Donaciano se sentó frente al monitor del centro y buscó el archivo con la seguridad de quien lo había revisado varias veces ya. Las 7:14 de esta mañana, dijo. Cámara de la esquina de Robles con Mariano Otero. Lo que vi en esa pantalla me tomó exactamente 35 segundos procesar. Una Ford Transit de color oscuro sin placas. Lo primero que noté, porque la aduana entrena el ojo para las placas antes que para cualquier otra cosa, estacionada frente al portón de mi casa. 4 hombres bajaron de la caja trasera. Hombres de trabajo, con ropa de trabajo. Abrieron el portón. Entraron. Y entonces salió él. Camisa azul marino.
la misma camisa azul marino con la que me había dado el abrazo seco media hora antes. Alejandro parado junto al portón, con el brazo extendido hacia adentro, señalando, indicando, dirigiendo. Los hombres empezaron a sacar cosas: el sillón de la sala, cajas de cartón, el aparador de madera, y luego, hacia el minuto 4 de la grabación, vi los tubos planos envueltos en papel craft, amarrados con mecate, cargados horizontalmente por uno de los hombres con el cuidado de quien sabe que lo que lleva adentro no se dobla. 22 años, 74 mapas, ferias de antigüedades, correspondencia, negociaciones pacientes con coleccionistas de 3 estados, cada uno con su ficha, con su historia, con su lugar en la carpeta que yo había armado con la misma meticulosidad con que armaba los expedientes de declaración en la aduana. Los estaban sacando en una camioneta sin placas un jueves por la mañana, mientras yo estaba a 30 metros del Gate B4, con el pase de abordar en la mano. Me quedé mirando la pantalla. No sé exactamente cuántos segundos pasaron. Donaciano no se movió. Él también aprendió a esperar en la aduana. 35 segundos. Eso calculé después, porque en ese momento no conté nada. Solo miré. Cuando levanté la vista, Donaciano me sostuvo la mirada sin decir nada. No hacía falta. Los dos sabíamos lo que acababa de verse, y los dos sabíamos lo que seguía. Le di las gracias. Le estreché la mano. Él asintió con esa brevedad de quien cumple con lo que tiene que cumplir, y no necesita reconocimiento por eso. Tomé mi maletín de mano. Salí del cuartito. Caminé por el pasillo principal de la terminal hacia la salida, en dirección contraria al Gate B4. Afuera, por los ventanales, un avión de Interjet empujaba hacia la pista. Probablemente no era el mío. El mío salía en 40 minutos. Pero me gustó ver que se alejaba. No lloraba. Las lágrimas son para cuando uno no sabe qué sigue. Yo sabía perfectamente qué sigue. Primero el cajero automático, luego el banco, luego el hotel, luego el teléfono apagado con un mensaje tranquilizador a Carmen. En ese orden, sin parar, sin cambiar el paso. Donaciano, ¿dónde está el cajero automático más cercano? Me señaló hacia la izquierda. Caminé. La mejor operación de la aduana no es la que hace el mayor escándalo en el momento. Es la que detiene el cargamento sin que el remitente se entere hasta que ya no puede hacer nada. Alejandro creía que tenía 2 semanas. Yo sabía que tenía menos de 2 días. Y mientras el taxi me llevaba de regreso hacia Jardines del Bosque esa tarde, mi teléfono, que había encendido brevemente para mandar el mensaje de «Ya llegué a Cancún», recibió un SMS de un número que reconocí. Era el comprador de los mapas. «¿Cuándo puede traer el resto, licenciado Vargas? Tenemos trato». Alcancé a ver la pantalla antes de apagarlo. Alejandro iba a leer ese mensaje también, y le iba a responder con una sonrisa que yo no iba a ver, pero que podía imaginar perfectamente. Que sonriera. El mapa ya estaba en mis manos. Él todavía no lo sabía. 6 días después de que el avión a Cancún despegó sin mí, Alejandro Vargas Estrada se enteró de que el tablero de juego había cambiado. Lo supe porque el licenciado Castillo me llamó esa mañana con la tranquilidad de quien reporta los resultados de un procedimiento rutinario. «Acaban de llamar de la notaría», me dijo. Un hombre que se identificó como Alejandro Vargas intentó realizar una operación con el poder notarial especial. La licenciada Hernández le informó que el instrumento fue revocado hace 5 días. Él preguntó si había error. Ella le repitió el número de acta. Él colgó. Me lo imaginé colgando. Esa clase de colgada corta, sin despedida, de quien necesita un momento para recalcular y no quiere que el otro lo escuche haciendo ese cálculo. En la aduana, ese comportamiento tenía un nombre: reacción de contención. Ocurre cuando alguien que creía tener el control descubre que ya no lo tiene, pero todavía no sabe cuánto perdió. Ese mismo día presentamos la demanda civil ante el Juzgado Civil de Guadalajara. 458.400 pesos por daño directo, los 340.000 de los retiros más, los 88.800 de rentas apropiadas, más intereses moratorios conforme al Código Civil de Jalisco. Castillo la había tenido lista desde hacía 2 días, esperando mi instrucción. El aviso preventivo sobre el inmueble ya estaba registrado en el registro público de la propiedad desde la tarde en que salí de su despacho por primera vez. La casa estaba blindada antes de que Alejandro supiera que había algo que blindar. Al día siguiente mandé un oficio al registro público de la propiedad
solicitando copia certificada de cualquier acto notarial registrado sobre el inmueble de calle Robles, 1418, en los últimos 60 días. La respuesta llegó en 48 horas. Ningún acto registrado. La casa estaba limpia. Alejandro no había podido moverla, lo que significaba que toda su estrategia había dependido de vender primero los mapas, después los muebles, y usar el efectivo para forzar una situación que le permitiera negociar la propiedad desde una posición de ventaja. Con el dinero bloqueado y el inmueble protegido, esa estrategia estaba desarticulada en sus dos pilares principales. Eso era lo bueno. Lo que no era tan bueno llegó en el mismo paquete de información. Castillo había investigado por su lado el paradero de los mapas. A través del licenciado, nos enteramos de que la operación con el anticuario de Tlaquepaque, un señor de nombre Romualdo Escobar, con local en el mercado de artesanías junto al Parque Morelos, había sido en efectivo, sin comprobante, y que ya había recibido 61 piezas de las 74 de mi colección. Las 13 restantes seguían en algún lugar que Castillo todavía no había podido identificar. El monto pagado por las 61 piezas, 280.000 pesos en efectivo, 280.000 pesos, por una colección que yo tenía documentada en más de 800.000. Alejandro le había vendido 22 años de mi trabajo por el precio de un carro usado en mal estado. La cantidad no me sorprendió. Quien vende rápido vende barato. Es la regla más vieja del mercado negro de todo. Lo que sí me molestó, con esa clase de molestia fría y precisa, fue imaginar a Escobar revisando mis mapas con ojo de anticuario y ofreciendo la cuarta parte de su valor real, y a Alejandro aceptando sin negociar porque lo que necesitaba era el efectivo esa semana, no el precio correcto. Le dije al licenciado Castillo: regístrelo, eso es venta de bienes ajenos. Exactamente. Y como no hubo contrato formal, la cadena de posesión está rota desde el origen. Lo que Escobar tiene en su local no le pertenece legalmente. Es poseedor de buena fe en el mejor de los casos, pero el título de propiedad no existe. Eso hace viable la acción reivindicatoria. Esa tarde tomé un taxi a Tlaquepaque, no para confrontar a nadie, para observar. Costumbre de inspector. Antes de actuar, ver. Me paré frente al local de Romualdo Escobar durante 15 minutos, mirando el escaparate desde la banqueta de enfrente, con el disimulo natural de quien parece esperar el camión. Vi dos de mis mapas colgados en la pared del fondo, enmarcados con molduras baratas de madera oscura. Los reconocí de inmediato. Una vista de la bahía de banderas del siglo XIX que había comprado en una feria de anticuarios en Tepic hace 12 años, y una carta topográfica del estado de Colima firmada por un cartógrafo del gobierno de Porfirio Díaz. Los dos tenían mis fichas de procedencia pegadas al reverso, un hábito que había adoptado hacía 10 años para rastrear el origen de cada pieza. Esas fichas, con mi nombre completo, la fecha de adquisición y una pequeña nota de procedencia escrita en mi propia letra, eran la prueba de propiedad más directa posible, mejor que cualquier recibo. Tomé fotos desde la banqueta. Se las mandé a Castillo de inmediato. Perfecto, respondió en menos de 5 minutos. Con esto podemos acreditar la propiedad original sin necesidad de otro instrumento. Voy a preparar la demanda reivindicatoria para mañana. Esa noche, en el hotel, encendí el teléfono para revisar mensajes. Había 4 de Alejandro. El primero moderadamente tranquilo, el segundo con tono de pregunta, el tercero más urgente, el cuarto con una tensión que él intentaba disfrazar de cordialidad. Don Rafa, llámeme cuando pueda. Hay un malentendido con unos documentos. Un malentendido. El hombre tiene vocabulario, hay que reconocerlo. También había un mensaje de Carmen. Solo decía: papá, necesito hablar contigo. No respondí ninguno. Les dejé que esperaran un poco más. La pausa estratégica es tan importante como el movimiento. Al día siguiente, Castillo me informó que Alejandro había contratado un abogado propio, el licenciado Fabián Solórzano, con oficinas en Zapopan, sin historial extraordinario, pero tampoco principiante. Cuando un abogado competente revisa este expediente, lo primero que le dice a su cliente es: «Tenemos un problema serio», me dijo Castillo. Me pregunté cómo había reaccionado Alejandro al escuchar eso. Me lo imaginé perfectamente. Esa boca que siempre tiene la respuesta lista quedándose sin palabras por primera vez en mucho tiempo.
los hombros bajando 1 centímetro, los ojos buscando en la cara del abogado alguna salida que no estaba ahí. La expresión del hombre que llegó a la reunión creyendo que iba a negociar y descubrió que en realidad vino a escuchar los cargos. No sonreí en ese momento. Guardé esa imagen para después. Llamé a Carmen 3 días después de que su mensaje había llegado sin respuesta mía, sin previo aviso adicional, sin preguntar si tenía tiempo libre. Le dije simplemente: la Fonda de Santa Rosa, mañana a la 1 del mediodía. Solo nosotros. Hubo una pausa larga al otro lado del teléfono. Larga, pero no de sorpresa, de alguien que ya estaba esperando que la llamada llegara. Luego: sí, papá. Nada más. La Fonda de Santa Rosa queda sobre calle Madero, en el centro histórico de Guadalajara. Un restaurante de esos que no necesitan renovarse porque llevan décadas siendo exactamente lo que son. Meseros con delantal blanco, manteles de tela de color crema, el olor permanente de chile ancho y canela que sale por la puerta abierta cada vez que alguien entra o sale. Su madre y yo llevamos a Carmen ahí por primera vez cuando tenía 7 años, a celebrar su primer cuadro de honor escolar. 21 años después, el menú era casi idéntico, y los meseros tenían la misma discreción de siempre. Llegué 15 minutos antes. Pedí una mesa al fondo, lejos de la ventana. Cuando Carmen entró, la reconocí por la manera de caminar antes de verle la cara. Ese paso un poco cargado hacia adelante que tiene desde niña cuando está nerviosa o cargando algo difícil. Venía pálida, con las ojeras marcadas de quien no ha dormido bien varios días seguidos. Vestía de oscuro. Me pareció que había adelgazado. Se sentó. El mesero se acercó. Pedí 2 cafés sin preguntar si ella quería. Ella no protestó. No dije nada durante un momento. Dejé que el ruido del restaurante llenara el espacio. Cubiertos, voces de otras mesas, la campana de la cocina. Carmen mantuvo las manos sobre la servilleta doblada frente a ella. Yo tenía la carpeta sobre la mesa, cerrada. Abrí la carpeta. Saqué la primera hoja y la puse frente a ella sin comentario. Era el resumen de los estados de cuenta bancarios. 12 retiros, 340.000 pesos, 8 meses de operaciones bajo el poder notarial especial. Los montos con fecha y concepto. Ella lo miró. Vi que reconocía los números, no porque los hubiera calculado ella misma, sino porque los había escuchado mencionar. Esa clase de reconocimiento que tienen las personas cuando algo que preferían no saber se vuelve impreso en papel y ya no puede ser ignorado. Saqué la segunda hoja. El estado actual de la demanda civil. 458.400 pesos, presentada ante el juzgado civil con número de expediente. La acción reivindicatoria sobre los mapas, pendiente de resolución. El aviso preventivo sobre el inmueble. La tercera hoja. El borrador del Nuevo Testamento, en el que su porción quedaba reducida a la legítima, exactamente la mitad del valor de mis bienes al momento de mi fallecimiento, conforme a la ley, no un peso más, ni uno menos. La dejé leer las 3 hojas completas. No le quité los ojos de encima, pero tampoco la presioné. Cuando levantó la vista, sus ojos tenían ese brillo que precede al llanto, sin que el llanto haya llegado todavía. Esto no es un castigo, dije. Es la fotografía de dónde estamos. El llanto llegó en silencio. Ese llanto de adulto que no busca ser consolado, sino simplemente no puede contenerse más. Lo dejé pasar. El mesero trajo los cafés y se retiró con la discreción que tienen los meseros buenos cuando saben leer una mesa. Cuando se calmó, habló. Me contó que Alejandro le había presentado el plan hace casi un año. No como un robo, como una reorganización familiar. Que el dinero de mi cuenta se iba a usar para un negocio que, según él, triplicaría el capital en 18 meses. Que los mapas no los estaba yo disfrutando de verdad. Esas fueron sus palabras exactas. Me dijo Carmen con una voz que dejaba claro que ella misma sabía lo absurdo de la frase, y que venderlos era liberarlos, que ella iba a recibir el 50% de las ganancias, suficiente para comprar su propia casa y no depender más de mí. Me dijo que había creído que yo no me daría cuenta hasta que ya hubiera suficiente dinero para compensarme y presentarlo como un hecho consumado pero con beneficio para todos. Me dijo que nunca tocó el dinero directamente, que no firmó ningún documento, que su papel había sido convencer al notario original de que el poder especial era una solicitud genuinamente mía.
en una llamada telefónica que Alejandro organizó. Le pregunté si estaba dispuesta a repetirle todo eso al licenciado Castillo, bajo declaración formal, con los detalles que me acababa de dar. Tardó 30 segundos en responder. Los conté. Sí, dijo. Le expliqué las condiciones con claridad. Si declaraba con precisión lo que sabía y lo que hizo, y si confirmaba que no había recibido ninguno de los fondos sustraídos directamente, instruiría a Castillo para que su nombre no apareciera en la denuncia penal. No porque lo que había hecho no tuviera peso, sino porque las consecuencias ya estaban escritas en los 3 papeles frente a ella. La legítima, y nada más. El testamento nuevo, firmado ante notario antes del fin de semana. Asintió. No le pregunté si seguía queriendo a Alejandro. Era su vida y su decisión. Solo era mi hija, sentada frente a mí en el mismo lugar donde una vez habíamos celebrado que aprendió a sacar 10. Pedí 2 tlayudas de Huitlacoche y cambiamos de tema. Hablamos del clima, de una exposición en el Instituto Cultural Cabañas que ninguno de los dos había visitado. Cosas sin peso. A veces una conversación difícil necesita un aterrizaje suave al final. Cuando nos despedimos en la puerta, me dio un abrazo. Esta vez no tenía la textura culpable del aeropuerto. Era otra cosa, todavía con algo roto adentro, pero diferente. Como cuando una fractura empieza a soldar y todavía duele pero ya en otra dirección. Lo que no supe hasta esa noche fue que Alejandro tenía a alguien vigilando el restaurante. Castillo me llamó a las 10 de la noche. Su yerno sabe que se reunió con Carmen. El licenciado Solórzano me contactó. Quieren proponer una reunión de conciliación para la semana próxima. Pausa breve. Y una fuente en Tlaquepaque avisó que Escobar recibió una llamada urgente esta tarde. Quieren acelerar la venta de las piezas que quedan. Lo primero era señal de que Alejandro estaba asustado y buscaba tiempo. Lo segundo era señal de que el miedo lo estaba volviendo descuidado. Los dos eran buenas noticias. La declaración de Carmen ante el licenciado Castillo duró 94 minutos. Yo no estuve presente. Así lo había acordado con el abogado desde el principio. No porque dudara del testimonio, sino porque una declaración dada sin el afectado sentado al lado tiene más peso procesal que una dada con él en la misma habitación. Castillo me llamó cuando terminó. Todo en orden, dijo con esa calma suya que ya reconocía como señal de resultado positivo. Firma, fechas, coherencia completa con los estados de cuenta. Suficiente para sostener la denuncia penal. Al día siguiente, presentamos la denuncia formal ante la Fiscalía del Estado de Jalisco por abuso de confianza. Artículo 223 del Código Penal de Jalisco. Monto defraudado, 340,000 pesos. Evidencia presentada. 12 estados de cuenta bancarios certificados. El acta notarial de revocación con número de instrumento. La fotografía del fotograma del video de seguridad del aeropuerto donde aparece Alejandro con camisa azul marino junto a la Ford Transit sin placas, y la declaración formal de Carmen como testigo de los hechos. El expediente era, en palabras de Castillo, completo desde el primer folio. No hay espacios vacíos. El mismo día, antes de que cerrara la jornada, presentamos la demanda civil reivindicatoria contra Romualdo Escobar, el anticuario de Tlaquepaque. La posición era directa y sin ambigüedades. Las 61 piezas en su posesión habían sido adquiridas de alguien que no era su propietario legal. La cadena de titularidad estaba rota desde el origen. Los objetos debían restituirse. Las fichas de procedencia con mi nombre escritas al reverso de cada pieza hacían el argumento tan claro que difícilmente admitía interpretación contraria. Escobar llamó al despacho de Castillo esa misma noche. Dijo que quería resolver el asunto de manera amigable, que estaba dispuesto a devolver las piezas que no había revendido todavía, que pedía que se tomara en cuenta que él había actuado de buena fe. Le dije a Castillo, que regrese lo que tenga. Lo que ya vendió es otro problema. Escobar devolvió 34 mapas en 48 horas, los que no había alcanzado a mover todavía. Los entregó en bolsas de plástico, envueltos en papel periódico, no en las carpetas de archivo con las que yo los guardaba, sino como si fueran ropa de segunda mano. Me los trajo Castillo a la entrada del hotel. Los saqué uno por uno sobre la cama y los revisé, con las 2 manos, con el cuidado que se les da a los objetos frágiles. 34 de 61. Algunos tenían las fichas de procedencia intactas al reverso.
Uno había perdido la suya en el traslado. Les revisé los bordes, las esquinas, el estado del papel. 3 tenían marcas de humedad en las orillas, probablemente del tiempo que estuvieron en el local de Escobar, que no tenía las condiciones de almacenamiento correctas. Lo anoté en un papel separado. Daño adicional a considerar. Las 23 piezas que Escobar ya había revendido eran, por el momento, irrecuperables. Y las 13 que nunca llegaron a Escobar seguían en paradero desconocido, posiblemente en algún almacén, esperando comprador que no había aparecido todavía. De los 74 originales de la colección, 34 en mis manos esa noche. No era la colección completa, pero era más de lo que había esperado recuperar la tarde en que vi el video de Donaciano, con el maletín en la mano, y 30 metros entre yo y el Gate B4. Alejandro desapareció durante 3 días. Su teléfono no respondía. El licenciado Solórzano comunicó a Castillo que su cliente estaba evaluando opciones. Castillo me lo dijo con esa ecuanimidad suya. Cuando alguien evalúa opciones, su abogado le acaba de terminar de explicar cuánto va a costar no llegar a un acuerdo. Respondí a través de Castillo con condiciones escritas, sin margen de interpretación. Restitución total de 458.400 pesos en concepto de daño directo más intereses. Compensación por las 27 piezas irrecuperables, valuadas conforme a mis registros en un total de 850.000 pesos para la deuda completa. Firma ante notario de una carta de renuncia a cualquier reclamación presente o futura sobre mi patrimonio. Plazo: el viernes siguiente. 5 días. Alejandro tardó 4 días en dar señales. No llegó respuesta el viernes. Esa tarde recibí un mensaje de Castillo. El licenciado Solórzano dice que su cliente necesita más tiempo para gestionar los recursos, que el viernes es imposible. Le respondí al licenciado 3 palabras: proceda con todo. La misma noche del viernes, 2 actuarios del juzgado civil se presentaron en la oficina de Alejandro, un local rentado en una plaza comercial de la colonia Chapalita, con una resolución de embargo precautorio firmada por el juez de la causa. El Volkswagen Tiguan 2022, valuado en 520.000 pesos por el perito designado, quedó retenido en el estacionamiento de la plaza, mientras los actuarios levantaban el acta con la seriedad burocrática que tiene ese proceso cuando funciona como debe. La cuenta bancaria de Alejandro, con saldo de 82.000 pesos al momento del embargo, quedó congelada. Castillo me mandó una foto esa misma noche. La cámara de seguridad de la plaza lo había capturado en el momento exacto en que los actuarios le entregaron la copia del acta. Boca entreabierta, los hombros caídos, los ojos fijos en la camioneta retenida con esa expresión particular que tienen las personas cuando el peso de las consecuencias aterriza de golpe. Ya no era el hombre que había llegado a mi casa con la corbata perfecta y la sonrisa de quien sabe cómo van a terminar todas las conversaciones. Era solo un hombre parado en un estacionamiento a las 9 de la noche, viendo que su carro ya no le pertenecía. Guardé la foto en el teléfono, no en el álbum general, en una carpeta específica que había creado para este caso, junto con los estados de cuenta, el fotograma del aeropuerto y el acta de revocación. Un expediente completo, como siempre. Apagué la lámpara y dormí bien por primera vez en varias semanas. 3 semanas después del embargo, Alejandro firmó el convenio de transacción judicial ante la licenciada Hernández Ochoa en la Notaría Pública, número 47. Firmó con la misma pluma cara que siempre usaba para todo. Eso me lo contó Castillo después, con el tono de quien no puede evitar notar los detalles irónicos. El convenio establecía 458.400 pesos en daño directo, más 391.600 de compensación por las 27 piezas, 850.000 pesos en total, distribuidos en pagos con el primer depósito dentro de 8 días, el grueso con la venta del Tiguan, el resto en 2 cuotas en los siguientes 60 días. Carta notariada de renuncia a cualquier reclamación futura sobre mi patrimonio, y una cláusula que propuse yo directamente. El expediente penal quedaba suspendido, no cerrado. Si incumplía un solo pago, la denuncia se reactivaba sin necesidad de ningún trámite adicional. El primer depósito llegó puntual. Organicé una cena en la Fonda de Santa Rosa 3 semanas después de la firma. Invité a Carmen, a César Vargas, el hermano de Alejandro, que nada supo ni participó en nada, y a 2 primas de Carmen de parte de su madre.
Alejandro no estaba. Se había ido a Monterrey el mismo día de la firma. Sin discurso, sin escena. Solo una bolsa de ropa y la puerta de un departamento rentado cerrándose detrás de él. En la cena, saqué de la carpeta el mapa más antiguo de la colección. Una carta de la Nueva España de 1789, con los límites del virreinato dibujados a mano, los ríos en tinta café, los nombres de las provincias en caligrafía irregular. Había aparecido entre los 34 que Escobar devolvió, envuelto en papel periódico. Lo puse en el centro de la mesa. Esto es lo que la familia tiene que cuidar, dije. No solo el papel, todo lo que está marcado en él. Carmen asintió. César sostuvo el mapa un momento con las dos manos, sin decir nada. Ese silencio específico de quien entiende que está tocando algo que tiene historia. Las primas miraron. Nadie preguntó cuánto valía. Me pareció lo correcto. Pedimos la cena. Hablamos de cosas ordinarias. César había cambiado de trabajo. Una de las primas esperaba un bebé para el mes siguiente. La familia puede hacer eso. Pasar de los momentos difíciles a la conversación normal, con la habilidad de quien lleva años practicando. Semanas después, el testamento nuevo quedó firmado. La legítima para Carmen, condicionada al cumplimiento de los pagos. Su incentivo era claro y justo. Si Alejandro dejaba de pagar, ella misma tenía razones propias para recordarle que el expediente penal seguía abierto. Volví a mi rutina. El café de la mañana con la tostada, la lámpara sobre la mesa por las noches. Los mapas recuperados volvieron a sus carpetas de archivo, con las fichas de procedencia corregidas donde era necesario. En la pared de la sala colgué de nuevo la Carta Náutica del Pacífico de 1791, la que Carmen había señalado en la Feria de Antigüedades años atrás, cuando todavía era la Carmen de antes. Volvió a su lugar como si nunca hubiera salido. Carmen empezó a traer sus cosas a la recámara del fondo semanas después. Una maleta primero, luego algunas cajas. Las reglas acordadas en 10 minutos. Espacio propio, gastos compartidos, sin interferencia mutua. No fue una reconciliación dramática. Fue algo más parecido a un acuerdo práctico entre dos personas que saben lo que ocurrió y deciden seguir de todas formas. A veces eso es suficiente. Solo agregué una pieza nueva a la colección. El fotograma del aeropuerto, impreso y enmarcado en acrílico transparente, guardado al final de la carpeta de documentos del caso. Alejandro de pie junto al portón de mi casa, camisa azul marino, brazo extendido señalando adentro. No lo puse ahí por rabia. La rabia es ineficiente, y a los 67 años, uno ya no puede permitirse ese lujo. Lo puse ahí para recordar dónde está la frontera. Si te gustó esta historia, por favor dale like a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver.